Hola, hola, muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí contigo este lunes 8 de enero a las exactamente 12 del día, como ya se había dicho que iba a ocurrir. En el día de hoy vamos a tener una charla, fíjate, que para mí muy interesante porque vamos a poder explicar o voy a tratar de explicarte lo más que pueda todo este proceso sobre lo que es la manifestación, sobre lo que es el uso de las dimensiones, porque muchas personas hoy en día, fíjate que creo que han estado, bueno, ¿cómo decirlo? Em, Quisimos hacer los seres humanos algo tan ecléctico, o sea, quisimos conjuntar tantas cosas que hoy ya hicimos un monstruo, o sea, en la parte del desarrollo del ser, ya hicimos un bodrio, ¿no? Ya hicimos una mezcla tan, o sea, quisimos ser tan integrativos que ya hicimos verdaderamente un Frankenstein y ahora es bien complejo, ¿no? Ahora ya está muy complejo poder entender el funcionamiento de cómo estamos viviendo y de cómo funciona lo que es el desarrollo del ser, lo que es la manifestación. Estamos tan confundidos que ya inclusive de repente mezclamos rollos como esotéricos sin saber qué significa, mezclamos inclusive hasta la ideología como de magia, sin tampoco tener las bases. De hecho, esto está tan cañón que en este proceso y respetando, tratando de respetar, porque también estamos ahorita en una generación de cristal, y hablo no solamente de los jóvenes, peor aún, ya los adultos ya estamos en un proceso de sensibilidad excesiva, estamos somos unos niños de cristal, ¿no? Ya todos somos adultos de cristal, generaciones de cristal, en donde nos ofendemos rápidamente por cosas, pero voy a tratar de respetar a la gran mayoría de los que el día de hoy me están escuchando. Pero fíjate, muchos de nosotros, y digo muchos de nosotros porque yo me cuento en ello, llevo muchos años de investigación, muchos años de estudio, y de repente queremos a través de una certificación que hablamos de más o menos horas, 20, 25, 30 horas, algunos, cuando es un seminario como largo, pero si no hablamos de 8, 6, ¿no? Algunas personas 2 o 4 horas en una certificación para querer entender procesos que son muy profundos, que se requiere un estudio, que se requiere capacidad y habilidad, conocimientos y habilidades. Que se requiere el tiempo y la paciencia, pero de repente decimos, no, pues vamos a certificar ahora con que la persona conozca esta parte básica, ya lo podemos dar como por bien hecho, ¿no? Llevamos una prisa absurda como seres humanos, una verdadera prisa innecesaria por querer alcanzar algo que tampoco entendemos, ¿no? O sea, es como, ¿por qué llevas tanta prisa? ¿A qué vas a alcanzar? ¿Qué vas a lograr? ¿Qué quieres llegar? Porque, no sé, culturalmente tenemos esta idea en donde tenemos que ser exitosos, no, y además el problema no es ser exitoso, sino lo que significa eso. Porque para algunos ser exitoso sería tener comida en la mesa, pero para otros ser exitoso es tener comida de sobra. Y eso es a donde el día de hoy ya estamos llegando, ¿eh? Todo tenerlo de sobra. O sea, queremos tener todo, mucho y de sobra. Y ahí es donde nuestro poder y nuestra capacidad de manifestar hoy está completamente revuelta. Como te decía en el comentario primero que hice, quisimos como personas que nos dedicamos al desarrollo del ser, como personas que estamos buscando apoyar a la transformación de conciencia, quisimos hacer las cosas tan eclécticamente que hoy tenemos un verdadero monstruo. O sea, de verdad, un monstruo. Personas que he escuchado, que he visto, que de repente me dicen, soy un capacitador, soy mago, soy consultor, soy terapeuta, soy médico cuántico, o sea, y empiezan a poner títulos que digo, wow, o sea, perdónenme, yo llevo
desde el 92 estudiando el desarrollo del ser, haciendo muchísimas investigaciones y de repente me asusta ver, por ejemplo, en los filósofos antiguos, que hablamos desde, puede ser un Pitágoras, un Sócrates, un Aristóteles, un Platón, un Tales de Mileto, o sea, podemos hablar de muchos. Discúlpame, ellos grandes, grandes filósofos, pero eran científicos. O sea, había la comprensión de la matemática, de la geometría, había la comprensión de, no era como filósofos como hoy pensamos, ¿no? Que nos sentamos a pensar, ¿no? O sea, no, hay conocimiento detrás, hay habilidades también, y eso es lo que hoy de repente me doy cuenta que estamos, híjole, fallándole gacho, ¿no? Dándole mucho. Y ahora, ¿por qué te comento? Por qué te comento todo? Por qué te comento todo esto, no? Porque en realidad el punto principal o el enfoque principal de la situación que estamos viviendo el día de hoy es que estamos muy revueltos en la comprensión y el conocimiento. O sea, verdaderamente muy, muy revueltos. ¿Ok? De repente escucho personas que dicen, es que, no, hombre, pues estamos ahorita nosotros viviendo en la cuarta dimensión y pues vamos a entrar a la quinta dimensión, que es la dimensión del amor y de la energía. Espérate. Tiempo. Estás hablando de dimensiones, lo cual significa algo físico. La física nos ayuda a manifestar, por supuesto. Por supuesto que nos ayuda a manifestar. Y todo esto lo estoy haciendo porque voy a dar un seminario. Yo creo que en unos 2 meses voy a dar un seminario en donde vamos a hablar directamente de lo que es la quinta dimensión. Pero primero tengo que empezar a apoyar la explicación de las primeras dimensiones para que las personas que lleguen con nosotros, que lleguen conmigo a este seminario, vamos a trabajar súper fuerte en este proceso de la quinta dimensión porque nos hemos ido haciendo profesionales en el manejo de la dimensión y de los estados de la materia, que son lo que queremos manifestar. O sea, no entiendo cómo es que de repente quieres tú manifestar un auto, una casa, una pareja, que son manifestaciones físicas, son estados de materia. Ya estás hablando del cuerpo de algo, ¿no? Quieres manifestar una tecnología, pues requieres utilizar, saber utilizar las dimensiones y los estados de la materia, porque si no, entonces, ¿cómo vas a manifestar? Pero no, nos vamos con la onda como emotiva, como emocional, en donde decimos, tú imagínate lo que deseas, como si de ti lanzaras unos rayos cósmicos, ¿no? Que van a convencer a un algo que anda por ahí de tanto que estás chingue y chingue queriendo algo y que entonces te lo va a entregar por, como porque ya lo hartaste. No, espérame, así no funciona la manifestación. Así no funciona. Tenemos que poner los pies en la tierra, ser realistas, porque eso es lo que nos ha ido enseñando vamos, los grandes maestros. Lo que enseñaron fue realismo. Bueno, voy a poner un paréntesis en Platón, ¿verdad? Pero bueno, Platón de alguna manera también tenía matemáticas y geometría y comprendía los estados, pero de repente se le fue la parte emocional. Somos emociones, claro, es la bioquímica del cuerpo y por eso necesitamos entender lo que son los estados de la materia, para que podamos comprender cómo entran aquí en juego la bioquímica de la emoción. Eso es súper importante. Sin embargo, no creas que se trata de algo mágico. El desarrollo espiritual, porque el desarrollo del ser es brutal. Perdónenme los que de repente se ponen así como en esa onda mística romanticona, porque la verdad es que el desarrollo del ser es brutal. En muchas veces es desencarnar, arrancarte cosas que estás cargando del pasado, hábitos que te duelen. No es algo así súper lindo y positivista. O sea, mucha gente de repente, no, esos optimistas que todo lo quieren, pero todo es por algo. No. Sí, o sea, hay que arrancarte a veces eso y arde y duele y encabrona y entristece, pero
Cuando yo conozco sobre los estados de la materia, entonces puedo sentir sin victimizarme, sentir sin generar más caos en mi vida. Como te decía al principio, esta onda tan ecléctica que quisimos hacer, esta onda que queremos como mezclar entre chakras, entre runas, entre todo esto, que ya no, o sea, no quiere decir que no sea funcional. Lo que quiere decir es que intentamos hacer algo tan ecléctico que hicimos un monstruo, un bodrio de lo que es el desarrollo. Y será importantísimo empezar a poner los pies en la tierra para poder ser lo más realistas, porque nuestras siguientes manifestaciones tienen que cambiar nuestro desarrollo y nuestro andar en la vida. Tiene que cambiar nuestra existencia, porque si no, vamos a estar y nos vamos a meter en un verdadero conflicto gigante. Gigante, porque ve hacia dónde, como seres humanos, no te veas nada más como un individuo, porque es cierto, es muy importante que como individuo tengas claridad, pero también necesitamos observar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, qué es lo que está ocurriendo con nuestros vecinos, con nuestra cuadra, con nuestra colonia, con nuestro estado, con nuestro país, porque toda esa es una manifestación de nosotros mismos. No hay un punto en donde se limite y digas, no, eso yo ya no lo manifesté. Si tú por algún punto lo experimentas con cualquiera de tus sentidos, ¿ok? Si lo experimentas con cualquiera de tus sentidos es tu responsabilidad. Por eso es importante que empecemos a manejar y a comprender nuestros estados, a comprender nuestras dimensiones. Porque no se trata nada más de no ver televisión y de no oír noticias, porque conozco muchos que eso me han dicho, bueno, Víctor, no, yo creo que ahí yo ya tengo muchos años que no veo la televisión, entonces como no veo noticias, entonces no es mi responsabilidad, pero lo estás negando, o sea, estás buscando esa negación, ¿no? De yo como yo no lo vi, entonces no es mi problema, ¿no? Y no, así no funciona. Vamos a empezar y tenemos que empezar con nuestra responsabilidad de nuestra individualidad. Pero también somos responsables de un entorno y empezamos con tu familia. Comenzamos con tu familia, luego con tus vecinos, luego con tu cuadra, luego con tu colonia, luego con tu municipio, con tu estado y así. Y eso podría ayudarnos a transformar bien, bien cañón las cosas. Y pues bueno, hasta aquí quiero agradecerles a los que se han ido conectando y si quieren dejarme algún comentario, alguna pregunta a través del Facebook Live, con mucho gusto, yo ahorita la leo, en cuanto la vea, la leo y se las respondo sin ningún problema. Porque recuerda, el objetivo de lo que estoy haciendo con estas, porque voy a hacer seguramente varias, antes de este curso que quiero dar, que todavía no le pongo fecha porque estamos bastantes con temazcales y bastante con cursos de ancestralidad, pero creo que es súper importante regresar a esta parte que tiene que ver con la física, que tiene que ver con la comprensión del desarrollo del ser. Y yo en lo personal le llamo desarrollo del ser y no desarrollo humano, porque la raíz de la palabra humano, que viene del latín humus, que humus significa tierra o fango, y honestamente yo no tengo muchas ganas de desarrollar tierras ni fangos, ¿no? Yo prefiero desarrollar seres que somos en este momento presencias, o sea, preesencia, para que te conviertas en esencia en la vida, que seas esencial en la vida y continúes en esta experiencia o continúes en estas experiencias de lo que es la vida en la materia. Eso sería padrísimo, porque no te creas que porque existes, que eso también es parte de este rollo, de este bodrio loco que tenemos en cuestión del desarrollo del ser, que porque eres humano, tu siguiente encarnación sería en un humano. No, perdóname, pero las reglas son muy claras y las reglas las hicieron los brahmanes hace más de 20.000 años. Y los brahmanes nos explicaron cómo funciona este juego de la encarnación. Para empezar, es una ideología brahmánica, es una ideología hindú. ¿Ok? Así es que si tú naces en una latitud diferente, en una longitud distinta, en este planeta, en esta esfera, pues también tienes un campo magnético distinto y también tienes una frecuencia de vibración diferente.
¿Ok? Ahora, las frecuencias no son solo sonidos. La frecuencia está hablando de cuántas veces ocurre algo. Frecuente. ¿Vale? Es real que dentro del proceso de la energía, que la energía en sí misma es simplemente información, información que no alcanzamos a entender todavía porque es en extremo, es muy compleja, es información sin manifestar, ¿ok? Es información sin manifestar, lo cual lo convierte ya en algo verdaderamente complejo. Tan solo para su comprensión. Así es que la energía, que es simplemente información, está en una manera, en una forma am, quieta, fría, ¿vale? En el momento, y esto es algo que nos encantaría poder entender, ya sea tanto los científicos como los que nos dedicamos a esta parte del desarrollo del ser, ¿cómo es que ocurren esos primeros movimientos? Lo que alcanzamos a comprender es que existe un proceso de comprensión o de conciencia, o sea, un ser toma conciencia, una esencia toma conciencia y comienza un pequeño movimiento. Ese pequeño movimiento empieza a convertirse en algo constante, que es donde empieza la frecuencia. Cuando comienza la frecuencia, esta información empieza a tomar orden. Todavía no es materia, todavía sigue en los estados no visibles, todavía está en el proceso antimateria, sin embargo, comienza a generar un proceso de movimiento. Este movimiento empieza a hacer que de una manera constante genere frecuencia. Al generar frecuencia, se genera, y esto es solo para que, estoy tratando de explicarlo lo mejor posible, ¿vale? Se genera una como, vamos, como ocurre un movimiento de un lado a otro constante, se genera como un cable, ¿vale? Pongámoslo así, como un surco, como un algo en el cual, un agujero en el cual va a estar pasando la información, porque en el momento en que algo se convierte en constante, genera un espacio. Y ese es el primer punto importante. Generamos un espacio. Tú y yo existimos en esta dimensión que se trata de espacio, espacios, lugares, formas. Y este es el primer campo, o ese es la primer punto teórico, sí, un punto teórico sobre la teoría de cuerdas, porque las cuerdas son esos electrones que se enlazan y todo ese enlace en ese espacio que están entrelazados todos ellos generando una frecuencia. Al generar una frecuencia, genera una vibración. Esta vibración genera campos magnéticos, genera ondas o ondas mecánicas o ondas electromagnéticas. ¿Ok? Esto es algo que necesitamos primero comprender. Todo lo que tú deseas, todo lo que tú quieres en la vida va a pasar primero por aquí. ¿Ok? Muchas gracias, mi querido Andrés. Te mando un abrazote. Nos vemos el fin de semana. A mí se me interesa, Víctor, muy interesante concepto. Muchas gracias. Y espérame, estamos empezando, estamos empezando. Yo creo, espero llevarme una hora con todo esto. Para los que están escuchando, espero llevarme una hora en esto. Ojalá y podamos explicarte, o te pueda explicar la mayor cantidad de conceptos sobre este proceso dimensional, porque ahí es donde comienza el juego. Comienza el juego en la información. La información no tiene polaridad, la información no tiene materia, no tiene movimiento, digamos que está inclusive en los puntos del cero absoluto, ¿no? Es totalmente frío, completamente frío, sin movimiento alguno. Y en el momento en que una conciencia se hace presente, una esencia se hace presente, entonces pues, no sé cómo decirlo, Deepak Chopra lo dice como la sopa o el caldo cuántico, la ley de Bohr en el proceso de física cuántica habla de este campo cuántico de posibilidades, o sea, existen una gran cantidad de vertientes que nos hablan de esta primer cosa. Los griegos lo veían como el demiurgo,
¿no? Este demiurgo que tenía todas las posibilidades, un creador que no era perfecto, nosotros el Nahuiolin en la parte azteca, mexica, tolteca, ¿no? El Nahuiolin, en los egipcios como ese océano cósmico, ¿no? Por eso es el demiurgo, ¿no? El océano, el démona, ¿no? De los griegos. Así es que aquí es donde empieza todo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a manifestar algo físicamente? Porque no se trata de como algo de fe nada más, ¿no? Se trata de la comprensión que existe información, pero primero necesita estar la esencia para poder localizar, para poder enfocar cuál es la frecuencia en la que yo voy a participar. Esto significa que esto, como te decía al principio, o sea, la espiritualidad no es un rollo bonito. No, no, es un rollo, diría mi abuelita, de huevos. Es un rollo en el que hay que meterle fuerza. Por eso los nuestros, la ancestralidad habla del más igual, el que por su propio esfuerzo merece. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando de que voy a hacer un esfuerzo y el esfuerzo es empezar a controlar mis primeros procesos dimensionales y mis primeros estados de materia. La primera es conciencia. ¿Qué chingado quiero? ¿Qué es lo que quiero manifestar? ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que estoy buscando? Porque si no tengo claridad en lo que deseo, ahora, tiene que ser, por favor, no es que sea específica la cosa que quieres, no, tiene que salir de ti. Eso es lo que luego nos cuesta mucho trabajo explicar a todos los que nos hemos convertido en conferencistas, o nos hemos convertido en coachings, o nos hemos convertido en personas que hablamos a lo loco. Yo soy de esos. Yo soy de los que hablo a lo loco. No tengo, bueno, después de 30 años tal vez, que luego me dice la gente, oye, ¿no te vas a certificar? ¿Quién me va a certificar? Tengo 30 años haciendo esto. Soy conferencista internacional. Es, ajá, ¿para qué? O sea, tengo muchos años de investigación. Y te voy a dar en 2 horas o en 3 horas y te voy a afirmar que tú eres un chingón. Espérame, o sea, si yo todavía estoy vacío en cantidad de conocimiento, estoy vacío en cantidad de experiencia, pero puedo apoyarte para decirte, mira, es por aquí más o menos. Ahorrarte algunos procesos. Y eso es lo que estoy intentando, ahorrarte este proceso de manifestación. La manifestación comienza con la elección de lo que eliges, pero necesita salir de ti, no de la idea de otra persona, no de lo que ves en la televisión, no de lo que ves en los comerciales, no de lo que la gente anda posteando, no, porque lo que tú quieres es libertad, alegría, bondad. No es cierto, no es así. Yo no sé qué quieres, no venimos todos a este mundo a ser felices. Eso es una de las grandes mentiras. Y no, tampoco es cierto que venimos todos a tener dinero. Porque podríamos tener, ya ahí vamos, créeme, ahí vamos. Estamos generando una cantidad de dinero absurda, pero estamos limitados ya en procesos que la naturaleza con la cual nos provee y nos alimenta. ¿De qué chingados te va a servir de un montón de dinero si la tierra ya no produce? Ay, lo vas y lo compras, güey. ¿A dónde? ¿A dónde? Esos son los puntos principales que necesitamos entender. Muchos de nosotros estamos tan absortos en querer tener lo que nos dijeron que tenemos que tener, que ahí, en ese punto, nos atoramos en nuestro proceso de manifestación porque ya no está saliendo de ti y por lo tanto fallamos al primer proceso. No hay un ser consciente que desea algo, hay un ser inconsciente que le dijeron que tiene que desear. Y ahí es donde, ¡pum!, tronamos muchos. Mi querido Paco Chimaco, saludos, Vic, me dice excelente inicio de año, muchas gracias, igual a ustedes. Muy buen año, inicio de año gregoriano. Nosotros iniciamos el año el 12 de febrero, el 16 de febrero presentamos las semillas, pero bueno, bienvenidos todos los que están conectando y si quieren dejarme un comentario o pregunta o cuestionar o debatir de lo que estoy hablando, por favor escríbemelo, créeme que lo voy a hacer en el aire porque a mí me encanta y entre más podamos solucionar dudas es mucho, mucho mejor por el apoyo que se le
que se le puede dar a todos, ¿vale? Entonces, siguiendo con esto, seguimos entonces en el punto en donde el primer punto, es el que la gran mayoría fallamos, es porque no es nuestro deseo, es el deseo de alguien. Tú tienes que ser exitoso, tú tienes que tener dinero, tienes que tener un coche, tienes que tener una casa, y entonces nos basamos en cosa. Nos basamos nuestras manifestaciones en cosa, en materia. Y la materia es la consecuencia del manejo óptimo de las dimensiones y de los estados de materia. Ahí es donde las cosas cambian brutalmente. Por lo tanto, la primera parte, la primera fase es que necesita haber un ser consciente que pueda acceder a la información, al caldo cuántico, a la sopa cuántica de posibilidades. Ahí, a ese primer estado en donde está este líquido, lo ponemos así, ¿no? Para explicarlo. Imagínate un líquido cósmico que está lleno de información completamente quieta, sin movimiento, en absoluto frío. Frío. No hay estado de materia, no hay dimensión. Es antimateria. Pero ahí necesita estar un ser en esa conciencia. Esta conciencia que dice, wow, deseo. Ahora, el deseo es una experiencia, no una cosa. Cuando tú deseas por cosa, no importa cuánto, porque además hay gente que sí se oye muy lindo, ¿por qué romantizamos tanto el proceso espiritual? Le das tanta pinche, ay, no, es que piensa bonito, sé positivo, no, es ser realista. Y la primera cosa es que te des cuenta que tú no vas a crear absolutamente nada. No tienes el poder, no tienes la capacidad, no tienes la habilidad, no tienes el conocimiento. Tú no eres creador. Eso se nos escapa a cualquier ser vivo en una materia física humanoide. Porque acabamos de aparecer en el juego cósmico. Tenemos unos minutos, no sé, diría segundos al proceso de la creación del cosmos. Tú y yo tenemos milésimas de segundo de haber llegado a este planeta y ahora resulta que eres el chingón. No, no, manito. No, manita. Para no vayas a ser manite. No, no, no eres un creador. Eres un manifestador, en todo caso un sincronizador, y no, no es lo mismo. No es lo mismo. Por eso te decía, wow, o sea, si vamos a hacer una certificación en donde en unas horas, por unas horas, te voy a dar un certificado que te acredita como que sabes manifestar o manejar este tipo de cosas que llevan miles de años en la historia humana de comprensión y de experiencia. No, así no funciona. No creas que por unas horas tú ya tienes el conocimiento y la experiencia o las habilidades para poder aplicar esto que se ha ido desarrollando en toda la historia de la humanidad. ¿Cómo crees? Mi querida Mora Luna, te mando un abrazote. Nos dice, un gusto volver a escucharte, Víctor. Saludos. Pues te mando muchos saludos y pues por acá ya te extrañamos, ¿eh, mi querida Mora? Así es que, Mora Luna, cuando vamos a tener ya algunos temazcales, a ver si te escapas para acá, para el pueblo. Así es que quiero que notes esa parte. Haz- Tienes que ser consciente. Y recuerda, esto es brutal. Esto es un objetivo por voluntad, por esfuerzo. El mantenerme yo en una frecuencia. Ah, El sonido ayuda, claro que sí. Por supuesto que ayuda, solo que recuerda, estamos hablando de una onda de frecuencias. Eso significa que adentro de esa onda de frecuencia está la información viajando a una velocidad. Por eso son 500 Hz, 600 Hz, 1 Hz, 2 Hz, 34 Hz en nuestro cerebro, 800 Hz, 288 Hz, 524 Hz, a lo que de repente hablamos. Pero es porque dentro de ese sonido está la información. Y puede ser
puede ser que tú pongas un audio o porque ya existe, hay que ocupar la tecnología, chingados. Existen aparatos que te pueden ayudar, generadores de tono, que te pueden ayudar a poner ese tono, ¿no? Alcanzar esa tonalidad, alcanzar ese nivel de frecuencia, pero si tu cerebro sigue trabajando en las frecuencias y estados en los cuales no es que sea negativo, es que estás fuera de la frecuencia. Porque aquí nosotros, en la parte de la investigación y desarrollo que llevo yo de la reprogramación neuroemocional que creé hace más de 20 años, nunca se te habla de bueno y malo. Positivo y negativo son estados nada más, pero no negativo es malo y positivo es bueno. No, porque requieres de estos procesos, requieres de positivo, requieres de negativo y requieres de neutral para generar un campo magnético, si no es imposible. ¿Vale? Entonces, este punto es bien interesante y bien importante que lo tengamos en total claridad. En el momento en que tú ocupes un audio que te lleve a una frecuencia, tu cerebro tiene que tener el entrenamiento para soportar, o sea, darle soporte a esa frecuencia de vibración, porque si no, simplemente lo que vas a hacer es sentirte muy aliviado porque contiene esa información, esa frecuencia de vibración, pero nada más. Pues al ratito, a los 10, 20 minutos después de haber escuchado tu frecuencia, regresas a tu frecuencia. Por eso es importante que el ser que quiere manifestar esté consciente que es una manifestación de experiencia, no de materia, no de cosa, ¿ok? Es de experiencia que quieres experimentar. Y en el momento en que tú eliges tu experiencia, es cuando podemos comenzar entonces a entender que vamos a generar una dimensión y un estado. Dimensiones y estados de materia. ¿Cómo? Te lo voy a explicar un poquito más esto, porque de repente suena como de, canijo, espérame, déjame muevo yo aquí porque me quedé ya como aquí atrásito del letrerito. Ahí está. Necesitamos entender entonces cómo son los diferentes estados, ¿vale? Vamos a empezar. No, te voy a empezar con dimensiones, porque yo creo que tienes que comprender esta parte de las dimensiones. Es bien importante que lo comprendas. Primer dimensión en la que tú y yo vivimos. Recuerda, hablamos de dimensión que tiene que ver con espacio. ¿Te acuerdas que te expliqué? Está la totalidad del cosmos, está en una quietud total. En la quietud, la forma de explicar quietud para todos los que han estado antes de nosotros es a través del líquido, ¿no? Cuando decimos el agua está quieto, el agua está completamente quieta y por eso las historias antiguas, muy, muy antiguas, siempre hablan de este océano cósmico. ¿Ok? De todas las culturas antiguas hablan de ese océano cósmico, ¿vale? Todas en las cuales siempre había un monstruo que se comía la creación. Todas hablan de ello, porque es una manera de explicarte ciencia. Estamos explicando que en el momento en que algo ocurría no tenía la suficiente frecuencia y por lo tanto no había un ser consciente lo suficiente para mantener una frecuencia por una cantidad de tiempo para poder manifestar. Aquí lo más cañón que puedo decirte es que dentro de investigaciones de médicos y neurólogos, y entre ellos está Jacobo Greenberg, por ejemplo, que nos habla de 14 milisegundos para mantener una identidad. Para poder crear una identidad, o sea, ¿con qué te identificas tú en ese momento? Son 14 milisegundos. O sea que si tú dices, qué pendejo soy, ya pasaron más de 14 milisegundos y entonces no importa que tú salgas con tu cancelado, cancelado, porque no sirve, güey, ya generaste una frecuencia. ¿Qué se tiene que hacer? Dejar de generar la frecuencia y punto, y con eso desaparece. O sea, si ya te pendejaste, ya olvídalo, déjalo así. Ya no digas nada más. Déjalo. Pon atención ahora en otra frecuencia. Primer dimensión, longitud. Longitud. Vivimos en esto. Tenemos que convertirnos en unos fregones en el proceso, en unos profesionales del manejo de nuestra dimensión de longitud. Hacer las cosas lo más eficiente posible del punto A al punto B.
del punto A al punto B. Esto tal vez para ti sea como de, pero, ¿de qué estamos hablando? Sí, no le des tantas vueltas a los asuntos, por ejemplo. Manejo de tu primer dimensión. Primer dimensión, que mis longitudes sean efectivas y al punto. Efectivas, al punto. ¿Ves? ¿Cómo puede cambiarte la perspectiva de manifestación cuando muchos de nosotros no tenemos todavía nuestra capacidad de manejo de longitud? Cuando para hacer una cosa nos tardamos un montón. Y es por eso que muchos de los antiguos enseñaban basados en la acción correcta. Acción correcta. Primer dimensión, acción correcta. Ve, tómalo, regrésalo, hazlo. Cierra tus ciclos. Perdón, cierra tus ciclos. Abres algo, tomas algo, regrésalo. Así de fácil. Estamos hablando de la primera dimensión, de aquí a allá. Ahora, hay personas que dentro de esa primera dimensión son así. Solo ven dos opciones, ¿no? O es izquierda o es derecha. Acuérdate, no tiene nada que ver con bueno o malo. Estoy hablándote del manejo. Necesitamos saber también nosotros entender las polaridades de lo que deseas. La polaridad de mi deseo. ¿Cuál es la polaridad de mi deseo? Si yo deseo abundancia, va a haber una polaridad automáticamente porque la primera dimensión es longitud. Al decir longitud, quiere decir que hay un punto A y hay un punto B. Hay un punto positivo, un punto negativo, un punto norte, un punto sur. Punto. ¿Ok? Entonces, si yo digo abundancia, automáticamente aparece su dimensión, aparece automáticamente su polaridad. Y esto significa escasez. Ahora, ¿qué tan consciente estás? Porque si tú estás consciente, automáticamente dices, entiendo, existe la escasez, existe la abundancia y no necesariamente yo tengo que experimentar la escasez para vivir en abundancia. Pero muchos de nosotros estamos en tanta resistencia a nuestro mismo deseo que generamos la dimensión de longitud en el estado negativo de tu deseo. Y eso, híjole, les pasa a un montón de personas. A un montón de personas dicen, es que yo quiero llevarme bien con mi pareja. Y de verdad, o sea, en su corazón, en su cabeza dice, hoy no voy a discutir, no voy a pelear, hoy voy a escuchar, no voy a hacer caos. Y se sienta con la persona, empieza a hablar y su cabeza ¡pah! Explota y empieza con pleitos y empieza con discusión. ¿Por qué? Porque no están claros en su primer dimensión. No conocen o no comprenden el proceso de manejo de su longitud. Espero haberme explicado. Si tienes alguna duda, escríbemela aquí antes de que acabemos. Dije yo una hora, me quiero aventar una hora en esto. Ya llevo 38 minutos. ¡Wow! ¡Qué veloz se va el tiempo! Y la gente cree que con 2 horas vamos a hacer un certificado para decirte, este güey ya sabe lo que es manejo dimensional de la primera dimensión de longitud. Y no, eso nos lleva una vida. Pero bueno. Segunda dimensión, ancho. ¿Recuerdas que te dije que en el momento en que en el momento en que un ser humano comienza a generar un pensamiento o comienza a generar un deseo, en ese instante se genera un movimiento. Este movimiento genera una frecuencia. Esta frecuencia genera una vibración. Cuando se hace vibración, se vuelve amplia, se ensancha la longitud, se ensancha, que es donde va a pasar toda la información que requiere. Si la primera dimensión, que es longitud, es solamente una línea, las personas solamente tienen poco espacio de ideas, de cambio de ideas. Hay personas que les cuesta mucho trabajo los cambios. ¿Por qué? Porque están todavía muy atoradas en el proceso de su primera dimensión. O sea, solamente hay blanco o negro, ¿vale? Una segunda dimensión dice, bueno, hay blanco, negro y probablemente una escala de grises. ¡Wow! Ya hay una expansión, ya se anchó. A veces dices, wow, ¿no? O sea, es como, ok, no estoy a tu favor, tampoco en tu contra. ¡Wow! Ya se ensanchó, porque el de primera dimensión dice, o estás conmigo o estás contra mí. Segunda dimensión nos habla de anchura. ¿Qué tanto puedo ingresar en esta dimensión de soluciones de mi longitud? ¿Qué tantas cosas o en qué tanto movimiento tengo para poder trabajar en este proceso? ¿Vale? Muchos de nosotros no tenemos esa capacidad, no tenemos esa parte de empezar a entender
que dentro de mi movimiento de A a B pueden ocurrir dentro muchas cosas. Porque la tercera dimensión es altura. Entonces ya cambiamos hacia un proceso de mayor plano. Ya nuestra vida tiene una visión mucho más amplia. Esta amplitud la podemos comenzar a entender mucho mejor, mucho mejor. A partir de este proceso de comprender longitud, anchura, llegamos a la altura, a la tercera dimensión. Y cada uno de estos nos va dando este paso siguiente. Entre más profesional me vuelva en el manejo de la dimensión anterior, más capacidad tengo para generar la nueva dimensión. Y en mi cuarta dimensión, que es la profundidad, es cuando, y por eso está aquí, lo puedes ver, aquí está, puedes ver ahí el cubito, ¿no? Ahí estamos. Y en ese cubo, ya estamos formando todo un proceso más que estamos viviendo aquí, la cuarta dimensión. Pero todas estas son procesos de espacio, procesos de espacio. Vives en este espacio. No vives en otro, vives en este espacio en el cual existe longitud, anchura, altura y profundidad. Y esto tiene que manejarse en tus pensamientos, en tus emociones y en tu cuerpo. En tu campo inclusive espiritual, porque si no lo comprendes, la espiritualidad es una tecnología. No es un rollo mental bonito y lindo, es una tecnología de experiencia, es una tecnología de percepción. Y por eso necesitas comprender que para manejarte en este espacio espiritualmente, necesitas comprender sobre espacio, longitud, anchura, altura y profundidad. Hay personas que a nivel emocional, que es aquí donde vamos a meter los estados de la materia. ¿Ves cómo sí en realidad cuando hablamos de certificar o cuando hablamos, estamos diciendo a veces puras cosas que o sea, necesitamos poner los pies en la tierra. Tenemos que ser realistas porque vivimos en este espacio. Esto es la espiritualidad, el manejo concreto del espacio, nuestra cuarta dimensión, manejo concreto. Y para eso requerimos los estados. Hay personas que son de verdad de estado sólido, ¿eh? Ahí los tienes, estados sólidos. ¿Qué significa estado sólido? Ah, poco movimiento, poca capacidad como de aceptación a los cambios, poca o lenta, porque no, sí, pero lento cambio y transformación. Las rocas no quiere decir que no se transforman, no se cambian, claro, la diferencia es la cantidad de años para hacerlo. Hay personas que en su conciencia es sólida. Es- Esto es lo que pienso y así, ¿no? Así soy y así me voy a morir. Entonces, imagínate, esto ya, esto ya es donde a mí me encanta este juego, porque imagínate entonces que tenemos una persona en la primera dimensión, longitud de punto A a punto B, y está manejándose en estado de materia sólido. O sea, sus pensamientos son sólidos. No hay chance a modificaciones o transformaciones. Y si las hay, son a muy lento. Muchos de nosotros así vivimos. Es que espérame. Tengo que entenderlo. Hay gente que me dice, Víctor, espérame, es que necesito darme un tiempo para poder comprender todo el conocimiento. Güey, así quieres certificarte, cabrón. Quieres tomar certificaciones porque en 3 horas tú ya vas a entender. Y en tu vida tienes que darte un chance. Mira, tu cerebro tiene la capacidad tan cañona que jamás se va a llenar de información. Jamás. Maneja audio, video y una gran cantidad de aplicaciones de una manera brutalmente bárbara y tiene tiempo y tiene espacio. El problema es ese, que estás basado únicamente, o sea, no has abierto, no has hecho más ancha tu banda de red neuronal. Sigues usando una o dos redes neuronales. Entonces, pues, estás en estado sólido. Estás dimensión uno. Vamos a ponerlo así. Dimensión uno. Estado sólido. ¿Qué tipo de personalidad tienes? Y esto es un estudio que llevo muchos años haciendo. O sea, puedes estar
en la dimensión uno, o sea, solo longitud de punto A a punto B con un estado sólido. Y hay personas que son así, sólidas. No hay cambio, no hay transformación, no es hasta no ver, no creer. Como decía mi abuela, lo que es parejo no es chipotudo. Y esa es una manera de expresar su dimensión de longitud. O sea, solamente hay una, o fíjate, hay de dos sopas. Eso es dimensión de longitud. No tienen mayor posibilidad, no tienen mayor oportunidad. ¿Qué tipo de manifestaciones tienes? Bueno, pues entonces si quieres manifestar éxito, pues la manifestación en dimensión uno, en primera dimensión, sería estudia para que trabajes. Trabaja en un lugar en el que vas a tener prestaciones. Trabaja la cantidad de tiempo que sea necesaria para que te jubiles. Una vez jubilando, ya llegaste al éxito. Esa es una primera dimensión en manejo dimensional de estado sólido. Sí, no es romántico. Sí, lo sé, no, no estoy, no, con esto no estoy. No estoy diciéndote, vamos a imaginar lo bello y lo hermoso en lo que quiero vivir y experimentar. No, te estoy hablando de algo muy brutal. Te estoy hablando de una dimensión que tiene solo punto A, solo punto B, porque es para lo que te alcanza a nivel conciencia. Es tu tecnología de ser, solamente percibe dos puntos y es en estado sólido. Ok. Gente que entra al temazcal, ¿no? Conmigo y me dice que pues, es a través del calor nada más, ¿no? No hay más. Que lo único que está haciendo es desintoxicarse. Pues no hay más. Hay tantas cosas que podría decir, pero no quisiera que alguien, como estamos ahorita en los tiempos de la cristalización emocional de las personas y en su capacidad de están cristalizados, ¿no? O sea, cualquier cosa y los se rompen, ¿no? Se truenan, entonces no quisiera lastimar a nadie porque no es el objetivo. Entonces, también puedes estar en una dimensión uno, que ya lo hablamos, dimensión de longitud, pero en estado líquido. Esto está permitiéndose un poquito más de opciones y es cuando entra entonces la segunda dimensión, ancho. Al hacerlo un poco más ancho, empieza a tener más posibilidades. Esta posibilidad de dimensión le permite explorar alguna otra de sus sensaciones, como las emociones. Entonces es sólido en donde solamente lo que percibe el cuerpo es lo único que existe hasta no ver, no creer, pero después empieza a hacer su cambio en su proceso mental, empieza a haber una comprensión mayor, empieza a haber un uso de una red neuronal un poco más amplia y entonces puede experimentar ahora tanto lo sólido como lo líquido, el proceso bioquímico de su cuerpo. La manifestación requiere del proceso bioquímico del cuerpo, por supuesto. Y el proceso bioquímico del cuerpo es enterar a todos tus órganos qué es el objetivo que tienes. Y es ahí donde entra entonces esta siguiente dimensión, en donde hablamos de altura, ¿no? Y cuando hablamos de altura, pues tenemos que irnos hacia la parte gas, que es un pensamiento. Es un chispazo de energía. De hecho, muchos de nosotros hemos explicado que lo que ocurre en nuestra red neuronal cuando está en un momento de 34 Hz en pensamiento activo es como una tormenta. Así, nubes electrificadas. Entonces estamos hablando de gas. Esa parte en el que existimos, que los pensamientos no se ven, pero sabemos que están ahí, el aire, ¿no? El gas. Nosotros, vamos, me estás escuchando ahorita porque este gas que está entre yo y el micrófono, entre tú y las bocinas, mueven esa frecuencia de vibración a una velocidad suficiente para que se genere una vibración después de una constancia, de una frecuencia, se genera una vibración, tu tímpano percibe esa vibración, cambia ese estado de vibración, ahora sí que lo vuelve ceros y unos y tu cerebro lo traduce en las palabras que acabo de decir. Y así es como empezamos a hacer estas transformaciones de procesos. ¿Vale? Y esto es genial.
Eh, aquí tengo un comentario que dice, Celia Caneno, hola a todos, mi número es Kimichik. Padezco no, creo que aquí se metió un comentario que no tiene nada que ver. Está pidiendo dinero. Entonces, pues yo también pido dinero. De hecho, estoy vendiendo mi moto, chicos. ¿Quieren comprar mi moto? Llámeme. Entonces, no colguemos a personas en esto. Entonces hablamos del estado en esta manifestación del gas, que son tus pensamientos. Recuerda, no he cambiado el paso uno, un ser consciente. Y el ser consciente requiere ese esfuerzo de mantenerse ahí para que se genere la suficiente frecuencia. ¿Ok? Entonces, en el estado mental, nuestros pensamientos, ¿cuáles son los más constantes? ¿Cuáles son los más constantes? Porque si no, no podemos llegar, no podemos entender más sobre este proceso dimensional. En el estado sólido, nuestros pensamientos son muy cuadrados. Son muy cuadrados. O sea, realmente estamos solamente como pensando en que o es esto o es o no. ¿No? En el estado líquido, el pensamiento se convierte en un poco más fluido, dándole mayor posibilidad a lo que siente, a las sensaciones. Y hay personas que todo lo viven a través de la sensación. Llegan a un lado y dicen, wow, es que aquí se siente una vibra bien chida, ¿no? Y los que están en la parte sólida entran y dicen, güey, aquí se ve medio feo, ¿no? O sea, se ve, se percibe, se genera. Ahora, no creas que la realidad es solamente un estado sólido. La realidad es lo que tú, ah, cualquier energía, frecuencia que puedas experimentar en tus sentidos, es una realidad. En tus sentidos, ¿eh? ¿Ok? Entonces, hay realidades que no percibes solamente con el sentido de la vista o el sentido del oído, tienes muchos más sentidos, como el sentido de la intuición, tienes aquí va a depender de qué tanto has manejado tus dimensiones, qué tan profundo eres. Porque si eres poco profundo, tus dimensiones y tus estados de materia no los puedes experimentar a una manera tal que puedas realmente manifestar tus deseos. Claudia Martínez, un abrazo, muchas gracias, buenas tardes, muy buenas tardes, gracias por estar conectada aquí un ratito conmigo, que ya casi termino, seguramente voy a tener que hacer otro envío para seguir explicando esta parte de las dimensiones. Recuerda que mi intención es que voy a hacer un seminario de un día completo, desde 10 de la mañana a aproximadamente 5 de la tarde, en donde voy a estar hablando de la quinta dimensión. Y esta quinta dimensión es verdaderamente lo que nos va a ayudar a manifestar de una manera muy poderosa en nuestra vida, pero necesitamos entender estos primeros ciclos. Claro, obviamente en el seminario voy a hablar también de estas partes, solo que vamos a estar solucionando dudas, vamos a estar hablando de casos. Ya saben que a mí no me gusta hacer talleres de mucha gente porque quiero atenderte, quiero apoyarte a comprender. No nada más es como decimos certifícate de unas horas y a las personas les ha llevado una vida tratar de comprender con estudios, con habilidades, con conocimientos y que en unas horas digas yo ya estoy, ¿no? O sea, la verdad, hay que ir observando esas partes. Por eso tenemos hoy generaciones tan endebles, tan, sí, tan de espaguetis, ¿no? No se pueden sostener porque no hay el conocimiento y no hay la habilidad, ¿va? Entonces, Cuando, cuando permanecemos en estado sólido, nuestros pensamientos solamente trabajan en un proceso de hasta no ver, no creer, ¿no? Hasta que sea algo muy, 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 que te golpee la cara prácticamente. Pero cuando comienzas a manejar tu forma más líquida, son tus emociones las que se convierten en la parte principal. Todo el bioquímico de tu cuerpo y todo tu cuerpo se comunica a través de química. Esto es importante entenderlo. Por lo cual, las emociones no se controlan, se sienten, porque es un comunicado. Es cualquier cosa que en este momento salga de mi boca, ya lo escuchaste. A la hora de escucharlo, yo ya no tengo manera de cancelarlo, evitarlo. No, lo que puedo hacer es como reenviar otro mensaje, inclusive aunque yo te diga discúlpame por esto,
Y tú puedes decir, bueno, pues sí, sí, te disculpo, no pasa nada. Ya lo dicho, ya es. Así es la química del cuerpo. En el momento en que tú lo sueltas, es el momento en que todos tus órganos, todas tus glándulas, todas tus células se alimentan de ese bioquímico. Aquí el punto es qué tan frecuente es. Porque si una vez fallas, si una vez hay una falla, la otra persona puede decir, ok, está bien, no pasa nada, ¿no? No fue un error, no hay más bronca. Pero si es una constante, se convierte en frecuencia. Cuando es frecuente, se genera un campo magnético, se genera una vibración y entonces ya es algo que te gusta. Y así pasa con los químicos. Así es que no se trata de controlar tus emociones, se trata de experimentarlas. Porque en el momento en que la experimento, agoto el bioquímico en el cuerpo. Tengo 3 filtros en el cuerpo. Y estos 3 filtros me pueden ayudar para poder manejar un estado óptimo de líquido en mi cuerpo, de la bioquímica de mi cuerpo. Tus pensamientos, que es toda esa parte gaseosa que tenemos, esas ideas, por eso hay pensamientos que de repente hay personas que no pueden controlar esos cambios, esos brincos que hacen en algunas explicaciones budistas, dicen que tenemos aquí arriba en nuestra mente una changa loca que brinca un chango loco que brinca de una rama a otra rama, ¿no? Que brinca de un lado a otro y que no se está quieto. Es un chango loco que tenemos aquí, una changa loca que tenemos en la cabeza. Eso es un proceso de explicación de un gas, de explicación de los pensamientos que brincan de un lado a otro. Y es por eso que se necesita tener constancia, persistencia. Esto es lo que nosotros decimos en la parte de los toltecas como el más igual, el que por su esfuerzo, el que estoy esforzándome en que, vamos, te quiero mandar mucho a la fregada, pero estoy consciente y no lo hago. Y si te digo, mira, no sabes cuánto tengo de ganas de mandarte, pero pues ya valió gorro. Así no se maneja la constancia, la generación de una frecuencia es súper ruda. Y por eso la espiritualidad no tiene que ver con ese rollo acá como todo bonito y todo lindo y todo. No, la espiritualidad es un proceso de realismo, es un proceso crudo, es un proceso fuerte, es de verdad, es un proceso bien interesante bueno, yo creo que sí voy a hablar en otro webinar que vamos a hacer aquí mismo, ¿no? Y también ahorita que termine lo vamos a subir a YouTube para las personas que no pudieron conectarse a tiempo, que no pudieron verlo, pues lo van a poder ver a través de YouTube. Voy a ver si lo podemos subir también a Instagram, ¿por qué no? Y ahí puedas tú estar y escuchar toda este webinar. Y pues bueno, no sé, tengo algunos minutillos todavía. Si alguien quiere o tiene alguna duda, algún cuestionamiento, algo que quiera decir, aquí yo estoy leyendo los comentarios y con mucho gusto puedo darles mi opinión, puedo apoyarles con un comentario. Claro que recuerda que estoy buscando, yo creo que por ahí seguramente finales de febrero voy a tener o principios de marzo voy a tener este seminario del manejo de la quinta dimensión, que es verdaderamente súper poderoso y, pues para ayudar a grupos, ¿no? Tal vez voy a abrir el grupo con unas 25 personas para poder apoyarlos directamente sobre lo que realmente pueden ellos ocupar o necesitar. Así es que pues estoy atento ahorita a los comentarios que puedan hacer para poder ir cerrando esta sesión pues bueno, ir manejando lo más posible este proceso de dimensiones y estados de la materia. Créeme, esto es espiritualidad. La espiritualidad no es un rollo de prender una velita, porque no solo es eso, cuando prendes una vela hay un algo que estás haciendo a nivel profundidad, pero tal vez no lo estás comprendiendo y por eso no tienes el resultado. Porque cuando haces un deseo, activas fuerzas impresionantes, pero de nada sirve si no eres consciente de ello. De nada sirve si tú no te das cuenta del poder de manifestación que tienes. Es simplemente como cumplir con un ritual. Los rituales no generan nada si no hay un ser consciente. Vuelvo a recordarte, estás conectado a un campo cuántico y este campo cuántico requiere
un ser consciente, un observador, un experimentador. Si no está no se activa el campo cuántico, no se activa más. En este seminario me voy a tener que hablar hasta de las leyes de la termodinámica, por supuesto. Así es que no se va a activar en lo absoluto el movimiento. Al no activarse el movimiento, no se activa el calor. Al no haber calor, no hay densidad. Al no haber densidad, no hay experiencia física. Y tú y yo estamos metidos en esta materia, en esta parte física. Y tenemos que entender, tenemos que manejarla para quitarnos ya de que hay un como un alguien o un algo ahí arriba que si lo estamos jode y jode con nuestros deseos, lo vamos a hartar y va a decir, ya, toma, porque dejes de molestar. ¿Sabes cuánta paciencia tiene el cosmos? Tú y yo acabamos de aparecer en esta expansión del espacio cósmico. Acabamos de aparecer hace unos segundos, comparativa del tiempo cósmico. Un parpadeo llevamos en existencia. ¿Tú crees que el que tú te la pases 24 horas por 10 años diciendo quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, te lo va a dar? No, no, necesitas aprender el manejo dimensional y el manejo de estados de materia. Y pues bueno, ya que no hay ninguna pregunta o comentario, pues te tendré en esta misma semana. Yo creo que vamos a hacer otro webinar para hablar otro poco más sobre las dimensiones que nos hicieron falta, la tercera, la cuarta dimensión. Ahorita nada más hablamos de longitud y anchura de información, de longitud en nuestros pensamientos y capacidades emocionales y de anchura en estos procesos, porque en lo ancho ya metemos emociones positivas, emociones negativas, pero de esto vamos a hablar un poco más en el próximo webinar que voy a hacer otra vez la invitación y te va a llegar para que puedas estar con nosotros. Y pues mientras tanto, pues muchas gracias a los que se conectaron y que me dejaron comentarios, ¿no? Andrés, Paco, Mora, muchas gracias, Claudia, que me dejaron estos comentarios y los que lo van a ver después, pues también si tienes comentarios que hacer, por favor ponlos y con gusto voy a estar viendo estos comentarios que aquí me dice Juan Andrés que apuntadísimos, muchas gracias y pues nos vemos en el próximo webinar. Gracias.